Dice la palabra en el versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de David de delante de ti. Y aquí estaba, hermanos, hablando el Señor a David precisamente, y estaba hablando de su hijo que iba, hermanos, a levantar a su hijo. En este caso fue el rey Salomón, amén. Y estaba haciendo promesas con David. Y aquí el rey Ezequías también él conocía esto, él sabía la palabra, él había indagado. Aún su padre no, no estaba, hermanos, listo, no estaba buscando la presencia del Señor. Y vemos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 14 al 15. Hay un versículo, estos versículos, hermanos, llaman nuestra atención, porque aquí vemos una vez más cómo realmente, hermanos, vemos que Dios más bien pide que guarde el pacto, que guardemos su pacto. Amén. Y mire qué es lo que pasa cuando nosotros hagamos esto. El versículo 14 dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, a lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como se ve en este día. Y aquí estaba hablando, hermanos, ya Salomón ahora, ¿sí? Recordando que Dios es un Dios de pacto. Segunda Crónicas 6, 21 al 24 y 25 dice la palabra: asimismo que oigas el ruego de tu te, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y el versículo 24 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogaré delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Bendito sea el Señor. Quiero que vayan conmigo al versículo 42. Dice la palabra: Jehová Dios no rechaza a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Entonces aquí, hermano, estaba el rey Salomón recordándole al Señor que tuviera misericordia y que no rechazara al ungido. En este caso, hermanos, a él que había sido ungido para ser rey. Ahora, ¿por qué nos fuimos a leer todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? El tema es cómo nosotros podemos ser bendecidos, hermanos, si nosotros al obedecer la palabra nos humillamos. Más bien la vieja naturaleza se humilla, y eso realmente va a traer bendición para nuestras vidas. Pero antes de eso quería mostrarles estos versículos, porque realmente, hermanos, lo que pasó con el rey Ezequías, como dije al principio, más que un líder político, fue una guía espiritual. Entonces aquí estaba el rey Usías siendo usado por Dios para que la gente, hermanos, volviera a Dios una vez más, para que la gente viniera a los pies del Señor, hiciera un pacto, viniera, porque se había perdido todas esas bendiciones. Hermanos, ya no bajaban, hermanos, ya no, o bueno, mejor dicho, ya no subían a Jerusalén, al templo del Señor. Cada uno lo hacía, hermanos, desde sus ciudades. Habían levantado lo que viene siendo, hermanos, altares, pero no era para Dios, sino era para dioses ajenos. Y toda esta historia que está en Segunda de Crónicas, pues se llama Crónicas, hermanos, porque son las crónicas de los reyes y del pueblo de Israel. Hermanos, todo lo que pasó en esos momentos es para que nosotros aprendamos algo muy directamente el día de hoy.
¿Por qué razón? Porque tal como le está pasando a ese pueblo, estamos viviendo hoy en este día, o en estos días. Estamos siendo bombardeados por un lado y también estamos siendo atacados, hermanos. El enemigo sabe, hermanos, que si no puede atacarnos a nosotros, va a atacar a nuestra familia. Por eso es bien importante orar por nuestros hijos, orar por ellos, hermanos, porque la palabra nos enseña que cuando el pueblo de Israel iba cruzando para ir a Canaán, hermanos, dice que hubo un pueblo que los atacó a los más débiles, a los que iban atrás, mientras los jóvenes, los más fuertes iban adelante. Hermanos, pensemos en 2 millones de personas, o sea, eran bastante gente. Entonces este pueblo malvado, hermanos, dice que atacaba a los que venían atrás, y los que venían atrás eran la gente, las mujeres y los ancianos y los niños, gente más débil que no podía caminar muy rápidamente. Y hermanos, este pueblo de esa manera iba atacando, iba queriendo, el objetivo de ellos era deshacer a este pueblo maravilloso que Dios había levantado. Entonces, ahora volviendo, hermanos, a Segunda de Crónicas, capítulo 30, a donde estábamos leyendo al principio, podemos ver, hermanos, cómo Dios movió su mano y trajo consigo o unió al pueblo, ¿sí? Cuando el pueblo estaba en desunión o en desunidad, y como ya lo acabamos de ver, estas tribus, hermanos, no creyeron, no quisieron, pero sí hubo algunos, hermanos, y por causa de esos algunos, Dios tuvo misericordia de los demás, amén. Y si leemos el versículo 12 al 14, podemos encontrar algo maravilloso aquí. Dice la palabra, en Judá también estuvo la mano de Dios. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 12 al 14 ahora. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Oh, bendito sea el Señor. Aquí sucede algo maravilloso. Aquí vemos a una tribu, amén. Y esa tribu, hermanos, fue una tribu que sí escuchó la voz. Es esa tribu que sí, hermanos, recibió esa carta que envió el rey Ezequías y escuchó. ¿Y saben qué dice la palabra? Y hermanos, dice la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor, de Jehová. Amén. En otras palabras, el que une, el que da un solo deseo, el que pone un solo deseo y el que pone unidad es Dios. Aquí podemos ver, ¿sí? Pero el que pone desunidad es el diablo. Amén. Es el enemigo de nuestras almas. Él quiere siempre poner desunidad para que nosotros no podamos, hermanos, continuar. Y mire, se siente, hermanos, por ejemplo, ahorita que estaba pasando esto, y veía yo que dije, ojalá se puedan conectar mis hermanos, pero si no, estaba pensando y ya estaba sintiéndome hasta cierto punto triste porque dije, no voy a entregar la palabra al Señor, ¿sí? No me van a escuchar, pero gracias a Dios, hermanos, miren cómo es el Señor. Él pone ese deseo y de alguna u otra manera, en este caso, ustedes se conectaron, hermanos, tuvieron esa paciencia de insistir hasta que ya estamos aquí juntos una vez más. Y eso es maravilloso, porque lo que hace el enemigo es traer desánimo. Y el versículo 13 dice la palabra, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Entonces el objetivo era que vinieran todos a Jerusalén porque ahí estaba el templo del Señor. El templo de Jehová estaba en Jerusalén y tenían que venir todo el pueblo de Israel. Porque, hermanos, esta invitación era para todo el pueblo, para toda la nación. Pero, hermanos, como bien dijimos, hubo algunos, o bueno, muchos, solamente algunos de las tribus, hermanos, no quisieron, se burlaron, se rieron de la carta que el rey había mandado. Entonces, una vez más, para no perdernos del tema, estamos aprendiendo que es muy importante, hermanos, tener ese deseo de obedecer la palabra, porque si la escuchamos y no la obedecemos, de nada nos va a servir. Pero si la escuchamos y ponemos en práctica, hermanos, hermanas, algo va a suceder en nuestras vidas. Dios va a sanar nuestros corazones. Él va a hacer un milagro en nosotros. Hermanos, Dios tiene el poder para levantarnos, para hacernos una vez más hombres y mujeres, siervos fieles, pero siempre y cuando solamente Él quiere ver que nosotros obedezcamos la palabra, su palabra.
Quiero terminar leyendo el versículo 14, dice la palabra, y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Hermanos, mire, por esa razón, una vez más quiero repetir y quiero llamar tu atención aquí en este punto, porque el enemigo siempre pone desunidad para que nosotros no podamos trabajar juntos. Aquí en este caso, hermanos, una vez que Dios puso unidad, y hablando de la tribu de Judá, hermanos, dice que vinieron a Jerusalén, se unieron, y mire lo que pasó aquí, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. O sea, no hubo nada, no hubo oposición, porque ya todos estaban unidos. Hay oposición cuando hay división, cuando unos piensan de una manera y los otros no, entonces ahí es donde hay oposición. Pero cuando hay unidad, hermanos, no hay enemigo que pueda, hermanos, quedarse de pie, sino tiene que huir en el nombre de Jesús. Hermanos, miren, Segunda de Crónicas 30, en el mismo capítulo, pero ahora leamos el versículo 18 y 19, hermanos, y luego el 20, y ahí vamos a terminar. Dice la palabra en el versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver también de que después de todo hubo una gran multitud de esos pueblos, de esas tribus que no quisieron, que se rieron y que hermanos, se burlaron. Después de todo, algo pasó en sus corazones que bajaron, que subieron pues a Jerusalén. Amén. Y podemos ver aquí, hermanos, que solo había un problema muy grande. El problema muy grande que había es que no estaban purificados. O sea, ellos no se habían preparado, en otras palabras, no habían pues, preparado su corazón para poder venir en ese momento, a, esta, a, esta gran, a esta gran fiesta, hermanos, que era de los panes sin levadura y se estaba acercando la Pascua prácticamente. Esa era una de las fiestas más grandiosas que el pueblo de Israel tenía. ¿Por qué? Porque en esa fecha Dios Dios los hizo libres cuando estaban en Egipto. Amén. Fue cuando sus padres de ellos habían sido libres de haber estado como esclavos por más de 400 años, 430, dice la palabra. Entonces, hermanos, aquí sucedió algo. Ellos estaban una vez más volviendo a lo que debían de haber hecho desde un principio. Y vemos como Dios, hermano, perdonó cuando el rey Ezequías oró. Por eso es tan importante, hermanos, obedecer a la palabra y creer lo que dice la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, cuando nosotros pedimos oración, debemos de creer en lo que realmente, hermanos, se ha orado. Dios tiene poder. Dios tiene el poder para librarnos, para echar atrás al enemigo, en el nombre de Jesús. Y ustedes, hermanas, que son guerreras de oración, y dirán ahorita en su mente, y dirán, pero ¿por qué entonces nosotros nos paramos todas las noches para estar orando sobre el mismo tema? Hermana, una cosa es la oración personal, otra cosa es la oración colectiva en contra de los problemas diarios que se están levantando, ¿sí? Y en este caso, hermanos, hermanas, vemos cómo Dios oyó la oración de Ezequías. ¿Por qué? Porque oró por los que no se habían santificado, y Jehová Dios, dice la palabra, que los perdonó. El versículo 19 dice, a Jehová, disculpe, el versículo 20 dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Miren, hermanos, cómo termina este versículo 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Ahora, hermanos, para concluir, para cerrar este tema, voy a recordarles lo que dije al principio. Lo que dije al principio fue cómo, hermanos, nos humillamos o cómo humillamos a nuestra carne, pues es cuando obedecemos la palabra de Dios, es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, mire lo que pasa con nuestras vidas. Cada oración que usted invoque a Dios en su vida diaria, Él va a escuchar. Y no solamente eso, sino va a sanar.
Y no solamente te va a sanar a ti, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, sino también va a sanar a tu gente, a tu familia, a tus amigos, a los que tú ores por ellos. Dios empieza a usar a esos líderes ungidos para hablarle a la gente. Y ellos, ¿saben qué pasará con ellos? Sentirán el poder de Dios. Y ellos, hermanos, vendrán a los pies del Señor. Irán a sus pies y se arrepentirán. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en esta tarde. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios está buscando que nosotros primeramente busquemos al Señor y hagamos pactos con Él para que Él pueda usarnos. Porque estamos en un tiempo difícil donde realmente necesitamos acercarnos a Dios, pero también necesitamos decirle, Señor, yo quiero servirte, quiero honrarte, quiero, Señor, que tú hagas un milagro en mi vida, que tú uses mi boca para hablar, que tú me uses, oh Dios, como usas al rey Ezequías. Te alabo, Señor amado. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y la próxima vez nuestro siguiente tema va a ser, nos humillamos a nosotros mismos cuando afligimos nuestra alma. Va a ser el siguiente tema, pero con esto vamos a dar terminado este tema de cómo humillar a nuestra carne cuando obedecemos a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta bendita palabra que tú nos has dado. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, abriste las puertas, aunque, Señor amado, por un lado el enemigo no quería que escucháramos tu palabra, Dios mío. Pero en esta hora, Dios mío, yo creo con todo mi corazón, Dios mío, que abriste una puerta más. Tu palabra dice que cuando se cierre una, tú abrirás 7 más, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu nombre. Señor amado, gracias, Dios mío, por Señor, este medio que tú nos has permitido tener, Dios mío. Gracias, Padre eterno. Hoy en esta hora, Señor, pido misericordia, pido de tu gracia, pido de tu gran amor, oh Dios, en el nombre de Jesús, en estos momentos. Echa atrás al enemigo, Dios mío. Echa atrás al enemigo, Dios amado. Todo espíritu, Señor, que se está levantando. Todo espíritu, Señor amado, que se está queriendo, Dios mío, que está queriendo robar, Dios amado, las semillas de verdad de tu pueblo. Ser reprendido en esta noche, en el nombre de Jesús, en esta hora. Porque no tiene parte ni suerte. Hemos sido comprados con precio de sangre en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, salvación. Hoy te ruego, Dios mío, misericordia. Hoy te ruego, Dios mío, que te levantes, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos delante de tu presencia. Ayuda a estas familias, Dios mío, a tus hijos, a tus siervas, Señor, fieles que han, Señor amado, te han demostrado, Dios mío, que quieren cada día más y más de tu presencia, que quieren cada día más y más de tu naturaleza, de tu carácter, de tu autoridad, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con el poder de tu poderosa sangre. Oh Señor amado, te amamos y bendecimos hoy y siempre. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos queridos, una vez más les pido disculpas, perdón, pero por todo lo que pasó, ya expliqué la razón. Solamente quiero decirles que les amamos mucho en el nombre de Jesús. Que tengan una feliz tarde.